El incidente que cambió todo. Peso Pluma versus la autoridad. Nadie en la plaza podía imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Era una tarde cualquiera en la Ciudad de México, hasta que la figura inconfundible de Hassan Emilio Cabán de Laija, mejor conocido como Peso Pluma, apareció entre la multitud. Lo que sucedió después no solo cambió la percepción pública sobre el poder y la fama, sino que desató una tormenta mediática que, aún hoy, sigue dando de qué hablar. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos ves, porque lo que vas a escuchar es simplemente increíble. El Zócalo capitalino se encontraba en su rutina habitual de un miércoles por la tarde. Turistas tomaban fotografías, vendedores ambulantes ofrecían sus productos y familias enteras disfrutaban del clima templado. Sin embargo, algo estaba cambiando en el ambiente. Las redes sociales comenzaron a vibrar con rumores de que el máximo exponente de los corridos tumbados se encontraba en el centro histórico. Los primeros avistamientos llegaron a través de historias de Instagram y TikToks borrosos que mostraban una figura familiar caminando entre la gente. Pero lo que nadie esperaba era la magnitud de lo que estaba por suceder. Hassan había llegado a la capital mexicana para una reunión de negocios que se había extendido más de lo previsto. Su equipo de seguridad, acostumbrado a los protocolos estrictos de sus presentaciones, no había anticipado que su presencia se filtraría tan rápidamente en las redes. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Los fanáticos comenzaron a congregarse como una ola humana que crecía exponencialmente. La multitud inicial de 50 personas se multiplicó en cuestión de minutos. Primero fueron los adolescentes que reconocieron sus característicos tatuajes y su estilo inconfundible. Luego llegaron los curiosos, atraídos por el tumulto. Los gritos de Peso Pluma comenzaron a resonar en cada esquina, creando un eco que se expandía por toda la plaza como ondas en el agua. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo para siempre. Los comerciantes locales observaban desde sus puestos con una mezcla de fascinación y preocupación. Algunos aprovecharon el momento para acercarse y ofrecer productos con la esperanza de obtener una fotografía que luego podrían presumir durante años. Otros, más experimentados en el manejo de multitudes, comenzaron a guardar sus mercancías, presintiendo que la situación podría salirse de control. Hassan, por su parte, mantenía una sonrisa cordial, pero sus ojos revelaban cierta tensión. Su lenguaje corporal había cambiado sutilmente. Los hombros ligeramente tensos, la mirada que buscaba constantemente las salidas disponibles, las manos que se movían con menor naturalidad. Su equipo de seguridad, compuesto por 3 personas, intentaba mantener un perímetro discreto pero efectivo alrededor de la estrella, pero la presión estaba aumentando de manera exponencial. Las primeras unidades policiales llegaron cuando la multitud ya superaba las 200 personas. El protocolo era claro en estos casos: evaluar la situación, mantener el orden público y, si era necesario, escoltar a la personalidad hasta un lugar seguro. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento de rutina estaba a punto de convertirse en el incidente más comentado del año. El oficial Miguel Hernández, con 15 años de experiencia en el cuerpo policial de la Ciudad de México, se aproximó al grupo con la confianza que le daba su veteranía. Su historial era impecable. Nunca había tenido un altercado significativo con celebridades y su enfoque siempre había sido profesional y respetuoso. Pero este día sería diferente. Lo que nadie sabía era que Hassan llevaba casi 20 horas despierto. Había cancelado 3 citas importantes y recibido noticias perturbadoras sobre problemas legales en Estados Unidos relacionados con su gira. Su estado emocional, aunque controlado en apariencia, era un volcán a punto de erupcionar. El primer contacto entre el oficial Hernández y el equipo de seguridad de Peso Pluma fue cordial. Se intercambiaron algunas palabras sobre la situación y se acordó que lo mejor sería dirigirse hacia una de las salidas laterales de la plaza. Hassan asintió, aparentemente de acuerdo con el plan. Todo parecía desenvolverse según el protocolo establecido.
Pero entonces sucedió algo que cambió toda la dinámica. Un grupo de fanáticos particularmente entusiastas logró romper el perímetro de seguridad y se acercó corriendo hacia Hassan. Entre empujones y gritos, una joven tropezó y cayó al suelo golpeándose contra el pavimento. El sonido del impacto fue audible incluso por encima del bullicio de la multitud. La sangre que comenzó a brotar de su frente creó un momento de pánico instantáneo. El oficial Hernández reaccionó inmediatamente, moviéndose hacia la joven herida mientras gritaba órdenes para que la gente se alejara. Su tono, necesariamente autoritario para controlar la situación, fue percibido por Hassan de manera completamente diferente. «Aléjense todos. Esto se acabó ahora mismo», gritó el policía, extendiendo los brazos para crear espacio alrededor de la joven herida. Hassan interpretó estas palabras como una orden dirigida específicamente hacia él, como si fuera él quien había causado el problema. Su rostro cambió instantáneamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus puños se cerraron involuntariamente y su respiración se volvió más profunda y audible. Lo que sucedió después nadie lo vio venir. «Oiga, usted también. Muévase de ahí», le gritó el oficial a Hassan, quien estaba parado cerca de la joven herida, aparentemente tratando de ayudar. Esas palabras fueron la chispa que encendió la pólvora. Hassan se volteó hacia el policía, con una expresión que los testigos describieron posteriormente como de furia contenida durante demasiado tiempo. Sus ojos se habían endurecido y su postura corporal cambió completamente. Ya no era el artista cordial que había estado interactuando con sus fanáticos. Era alguien que había llegado a su límite. «¿Cómo me habla?», respondió Hassan, su voz cortante y cargada de una autoridad que pocas veces había mostrado en público. El oficial Hernández, concentrado en atender la emergencia médica, no calibró adecuadamente el tono de su respuesta. «Como le hablo a cualquier ciudadano. Hágase a un lado, por favor». El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud, que segundos antes gritaba de emoción, ahora observaba con una tensión palpable. Los teléfonos móviles se alzaron instintivamente, como si el instinto colectivo presintiera que algo histórico estaba a punto de suceder. Hassan dio un paso hacia adelante, acortando la distancia con el oficial. Su equipo de seguridad intentó intervenir, pero él los detuvo con un gesto de la mano que no admitía discusión. «¿Sabe quién soy?», preguntó Hassan, su voz ahora más baja pero infinitamente más amenazante. El oficial Hernández, sin apartar la vista de la joven herida que seguía en el suelo, respondió sin pensarlo 2 veces. «No me importa quién sea. Aquí todos somos iguales ante la ley». Esas palabras, técnicamente correctas y profesionales, fueron percibidas por Hassan como una provocación directa. En su mente, nublada por el cansancio, el estrés y años de ser tratado como una figura intocable, esa respuesta representaba todo lo que odiaba sobre la autoridad mexicana. Lo que nadie podía anticipar era que Hassan, en ese momento de crisis emocional, tomaría la decisión más costosa de su carrera. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se estiraron como si el universo mismo estuviera dando la oportunidad de reconsiderar lo que estaba a punto de suceder. Hassan levantó lentamente su mano derecha, la misma que había firmado autógrafos apenas minutos antes, o la misma que había conquistado escenarios alrededor del mundo. «No», gritó uno de sus guardaespaldas, percibiendo las intenciones de su jefe. Pero ya era demasiado tarde. El puñetazo conectó directamente en la mejilla izquierda del oficial Hernández, quien estaba arrodillado junto a la joven herida. El impacto fue tan inesperado que el policía perdió el equilibrio completamente, cayendo hacia un lado mientras su radio y su gorra volaron en direcciones opuestas. El sonido del golpe resonó por toda la plaza como un disparo. Un silencio absoluto e irreal se apoderó de las más de 300 personas que rodeaban la escena. Ni los vendedores ambulantes, ni los turistas, ni los fanáticos más entusiastas emitieron un solo sonido. Era como si la Ciudad de México entera hubiera dejado de respirar. El oficial Hernández,
Aturdido pero consciente, se incorporó lentamente tocándose la mejilla hinchada. Su expresión era de shock total. En 15 años de servicio, jamás había sido agredido por un civil, mucho menos por una celebridad de la magnitud de Peso Pluma. Hassan, por su parte, parecía estar despertando de un trance. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y su rostro palideció de manera visible. El arrepentimiento instantáneo era evidente, pero el daño ya estaba hecho. Los teléfonos móviles que habían estado grabando la situación ahora tenían el contenido más valioso de sus vidas. Decenas de ángulos diferentes capturaron el momento exacto del golpe, y todos sabían que acababan de presenciar algo que cambiaría todo. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante que el golpe mismo. El oficial Hernández, con sangre goteando de su labio y la mejilla visiblemente inflamada, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de arrestar inmediatamente a Hassan o llamar refuerzos, se quedó inmóvil, mirando fijamente a los ojos del cantante. No era una mirada de odio o venganza. Era algo mucho más profundo y perturbador. Era la mirada de alguien que acababa de perder toda fe en la humanidad. ¿Por qué?, susurró el oficial, su voz apenas audible pero cargada de una tristeza que llegó hasta la última fila de espectadores. Hassan no pudo responder. Las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, ahogadas por la magnitud de su error. Por primera vez en años, el hombre que había conquistado los corazones de millones se encontraba completamente vulnerable y sin palabras. El silencio se rompió cuando la joven herida, aún en el suelo, comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor físico, sino de shock emocional al presenciar la violencia entre dos figuras que representaban mundos completamente diferentes. Los primeros susurros comenzaron a propagarse entre la multitud como fuego en pasto seco. ¿Acabas de ver eso? ¿En serio acaba de golpear a un policía? Esto va a estar en todas las noticias. Mi teléfono lo grabó todo. Las redes sociales comenzaron a explotar antes de que cualquiera de los protagonistas pudiera reaccionar adecuadamente. Los primeros videos llegaron a Twitter en menos de 2 minutos. TikTok se llenó de clips cortos con títulos sensacionalistas, y Instagram Stories se multiplicaron exponencialmente. El hashtag Luanxiu Peso Pluma Policía comenzó a ser tendencia nacional en menos de 10 minutos. Pero la situación física en la plaza seguía siendo tensa y volátil. El equipo de seguridad de Hassan finalmente reaccionó, rodeando a su jefe en una formación defensiva. Sabían que tenían segundos para evaluar las opciones antes de que llegaran más unidades policiales. La radio del oficial Hernández había sido activada automáticamente por el golpe, alertando a la central sobre una posible emergencia en Minutnet 60. El zócalo Hassan, todavía en shock, comenzó a caminar hacia el oficial herido. Sus intenciones parecían ser de disculpa, pero su equipo de seguridad lo detuvo inmediatamente. «No, señor. No se acerque más», le susurró uno de sus guardaespaldas. «Esto ya está demasiado grave». El oficial Hernández se incorporó completamente, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Su entrenamiento policial comenzó a tomar control sobre sus emociones personales. Sabía que tenía que manejar la situación de manera profesional, a pesar del ataque que había sufrido. «Señor Cabande», dijo el oficial, utilizando el nombre real de Hassan, «queda usted detenido por agresión a un servidor público». Esas palabras cayeron sobre la plaza como una bomba nuclear. La multitud, que había permanecido en silencio durante los minutos más tensos, estalló en una cacofonía de gritos, aplausos, abucheos y opiniones encontradas. Algunos fanáticos comenzaron a gritar que el policía se había buscado el problema. Otros, especialmente las personas mayores, expresaban su indignación por la falta de respeto hacia la autoridad. «Arréstenlo. El policía lo provocó. Nadie está por encima de la ley. Peso Pluma es inocente». Las opiniones estaban divididas de manera radical, creando una tensión social que se podía cortar con un cuchillo.
Hassan levantó ambas manos en señal de rendición, pero su rostro mostraba una mezcla compleja de arrepentimiento, confusión y desafío. Su mundo, construido cuidadosamente durante años, se estaba desmoronando en tiempo real. «Oficial», dijo Hassan, su voz ahora controlada pero temblorosa. «Fue un impulso. No quise». «No diga nada más», lo interrumpió su abogado, quien había llegado corriendo desde el estacionamiento cercano después de recibir llamadas desesperadas del equipo de seguridad. Pero las palabras ya no importaban. Los videos estaban circulando, los medios de comunicación estaban siendo alertados y la opinión pública se estaba formando a velocidad de la luz. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos definiría no solo el futuro inmediato de Hassan, sino también cómo México entero vería el incidente. Las primeras unidades de refuerzo policial llegaron en menos de 5 minutos. 4 patrullas rodearon la escena mientras los oficiales evaluaban la situación. El protocolo era claro, pero la presencia de cientos de testigos y decenas de cámaras complicaba enormemente el procedimiento. El comandante Rivera, un veterano con más de 20 años de experiencia, tomó control de la situación inmediatamente. Su primera acción fue separar físicamente a Hassan del oficial Hernández, creando un espacio seguro para ambos. «Señor Cavande», dijo el comandante con una autoridad que no admitía discusión, «necesito que venga conmigo de manera voluntaria para aclarar esta situación». Hassan miró a su abogado, quien asintió gravemente. Ambos sabían que resistirse en este punto solo empeoraría las cosas exponencialmente. «Entiendo», respondió Hassan, su voz apenas un susurro comparada con la potencia vocal que demostraba en sus conciertos. Pero la multitud no estaba dispuesta a dejar ir a su ídolo tan fácilmente. «No se lo lleven. Es una injusticia. El policía lo provocó». Los gritos se intensificaron cuando Hassan comenzó a caminar hacia la patrulla. Algunos fanáticos intentaron acercarse, pero fueron contenidos por el cordón policial que se había formado rápidamente. Hassan se detuvo justo antes de llegar al vehículo policial y se volteó hacia la multitud. Su mirada recorrió los rostros de las personas que lo habían seguido y apoyado durante años. En sus ojos se podía ver el peso de la decepción que sabía que había causado. «Lo siento», murmuró, aunque sus palabras se perdieron en el bullicio. Pero las cámaras capturaron el movimiento de sus labios, y esa imagen se convertiría en uno de los memes más virales de la historia reciente de México. El momento en que Hassan entró a la patrulla marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Ya no era solo un artista que había cometido un error. Se había convertido en el símbolo de un debate nacional sobre el poder, la fama, el respeto a la autoridad y los límites del comportamiento público. Mientras la patrulla se alejaba del Zócalo, los periodistas que habían llegado al lugar comenzaron a transmitir en vivo para todos los medios nacionales. Las imágenes del incidente se repetían una y otra vez en cada canal de televisión, en cada portal de noticias y en cada plataforma de redes sociales. Pero la historia real apenas estaba comenzando. En las redes sociales, la polarización fue inmediata y feroz. Los hashtags #IssueJusticia para el policía y #Chatico Libertad para Peso Pluma comenzaron a competir por la atención nacional. Influencers, políticos, artistas y ciudadanos comunes tomaron bandos de manera casi tribal. Los defensores de Hassan argumentaban que el oficial había sido provocativo y irrespetuoso. Señalaban que las celebridades enfrentan presiones únicas y que el sistema judicial debería considerar estos factores. Algunos incluso sugerían que se trataba de un caso de discriminación contra los artistas de corridos tumbados. Por otro lado, los defensores del oficial Hernández veían el incidente como un ejemplo perfecto de cómo la fama y el dinero crean una sensación de impunidad. Para ellos, Hassan había cruzado una línea que no debía cruzarse jamás, sin importar su estatus social o económico. Los medios de comunicación tradicionales luchaban por encontrar el equilibrio entre informar objetivamente y alimentar el sensacionalismo que claramente estaba generando audiencias récord.
Esta noche, en Televisión Nacional, el análisis completo del incidente que tiene dividido al país. Anunciaban los conductores principales: justicia o venganza. El caso Peso Pluma será debatido en nuestro panel de expertos, prometían. Otros canales. Los programas de radio fueron invadidos por llamadas de oyentes que expresaban opiniones apasionadas y frecuentemente contradictorias. Pero lo que realmente amplificó la controversia fueron las declaraciones que comenzaron a surgir de personalidades públicas. El gobernador de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial a las pocas horas del incidente. La ley debe aplicarse por igual para todos los ciudadanos, sin excepción. La violencia contra los servidores públicos no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, varios artistas del género comenzaron a defender públicamente a Hassan. Sus declaraciones, aunque solidarias, terminaron por intensificar el debate en lugar de calmarlo. Hassan es un hermano para todos nosotros. Quien no entienda la presión que vivimos día a día no puede juzgar, declaró uno de sus colegas músicos. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una justificación de la violencia, creando una nueva ola de indignación. Los abogados especialistas en derecho penal comenzaron a aparecer en programas de televisión, explicando las posibles consecuencias legales que Hassan podría enfrentar. Las penas por agresión a un servidor público en México pueden variar significativamente, pero todos coincidían en que se trataba de un delito grave. Estamos hablando de una situación que podría resultar en años de prisión si se comprueba la intencionalidad de la agresión, explicó uno de los expertos legales más respetados del país. Mientras tanto, Hassan pasaba su primera noche en el sistema judicial mexicano, enfrentando la realidad de que su vida había cambiado para siempre en cuestión de segundos. Los videos del incidente fueron analizados frame por expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta especialistas en artes marciales que trataban de determinar la intencionalidad y la fuerza del golpe. Se puede observar claramente que no fue un movimiento defensivo, argumentaba un analista. La posición del cuerpo indica una acción completamente deliberada. Otros expertos contradecían esta interpretación. El estrés y la fatiga pueden generar reacciones impulsivas que no reflejan la verdadera intención de una persona. El debate se volvía cada vez más técnico y polarizado. Pero lo que realmente mantenía la atención del público no eran los análisis técnicos, sino las reacciones humanas que surgían constantemente. El oficial Hernández, después de recibir atención médica, decidió dar una conferencia de prensa que se convertiría en uno de los momentos más emotivos de toda la controversia. Con la mejilla aún visiblemente hinchada y un pequeño vendaje en el labio, el oficial se presentó ante los medios con una dignidad que impresionó incluso a sus detractores. «No guardo rencor personal contra el señor Cavande», declaró con voz firme pero controlada. «Pero sí creo que todos debemos respetar las instituciones que mantienen el orden en nuestra sociedad». Sus palabras, medidas y profesionales generaron un nuevo nivel de respeto hacia su figura. Muchos comenzaron a verlo no solo como la víctima del incidente, sino como un símbolo de la dignidad del servicio público. La familia de Hassan también decidió hacer declaraciones públicas, añadiendo una dimensión emocional completamente nueva al caso. Su madre, visiblemente afectada, apareció en Televisión Nacional. «Mi hijo cometió un error grave, pero él no es una mala persona. Está arrepentido y dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos». Estas palabras humanizaron a Hassan de una manera que sus propios abogados no habían logrado. La imagen de una madre defendiendo a su hijo resonó profundamente en la cultura mexicana, pero también generó nuevas críticas de quienes consideraban que se estaba tratando de manipular emocionalmente a la opinión pública. Los patrocinadores de Hassan comenzaron a tomar decisiones que tendrían consecuencias económicas millonarias. Algunos suspendieron inmediatamente sus contratos, mientras que otros decidieron esperar el desarrollo legal del caso.
Nuestros valores como empresa no son compatibles con actos de violencia, declaró uno de los patrocinadores más importantes. El industria musical también se vio obligada a tomar posición. Festivales programados cancelaron las presentaciones de Hassan, mientras que otros decidieron mantenerlas, argumentando que la presunción de inocencia debía respetarse. Las plataformas de streaming comenzaron a reportar comportamientos contradictorios en el consumo de la música de Hassan. Mientras algunos usuarios cancelaban sus suscripciones en protesta, otros aumentaron la reproducción de sus canciones en una muestra de apoyo. Pero el verdadero termómetro de la opinión pública se medía en las calles. En varias ciudades del país comenzaron a organizarse manifestaciones tanto a favor como en contra de Hassan. Los grupos pro-Hassan se concentraban principalmente en plazas públicas, con pancartas que decían «Justicia para Peso Pluma» y «Todos cometemos errores». Por otro lado, las manifestaciones de apoyo al oficial Hernández se realizaban frente a comandancias de policía, con consignas como «Respeto a la autoridad» y «La ley es para todos». Estas manifestaciones, aunque pacíficas en su mayoría, crearon una tensión social que las autoridades monitoreaban cuidadosamente. Los psicólogos sociales comenzaron a estudiar el fenómeno como un caso de estudio sobre cómo las redes sociales amplifican y polarizan los conflictos sociales. Estamos viendo cómo un incidente individual se convierte en un símbolo de divisiones sociales más profundas, explicó una especialista en comportamiento colectivo. Efectivamente, el caso había trascendido la simple agresión, se había convertido en un debate sobre la desigualdad, el privilegio, la autoridad y los valores sociales en el México moderno. Los programas de televisión dedicaron semanas enteras al análisis del caso. Paneles de expertos debatían no solo los aspectos legales, sino también las implicaciones culturales y sociales del incidente. ¿Qué dice este caso sobre nuestra sociedad?, se preguntaban los analistas. ¿Estamos creando una cultura donde la fama justifica cualquier comportamiento? ¿O estamos siendo demasiado duros con alguien que claramente cometió un error en un momento de crisis emocional? Las preguntas no tenían respuestas fáciles, y esa complejidad era precisamente lo que mantenía vivo el debate. Mientras tanto, Hassan enfrentaba el proceso legal con todas sus implicaciones. Las audiencias se convertían en eventos mediáticos de proporciones épicas. Cada aparición en los tribunales era transmitida en vivo por múltiples canales, analizando desde su lenguaje corporal hasta la ropa que decidía usar. Sus abogados implementaron una estrategia legal compleja que incluía alegatos de estrés extremo, provocación y falta de intencionalidad criminal. Pero la evidencia en video era contundente y difícil de refutar. El oficial Hernández, por su parte, se había convertido en una figura pública involuntaria. Sus apariciones en los medios eran cuidadosamente medidas, siempre manteniendo una postura profesional que le ganaba más respeto público. Los meses que siguieron al incidente transformaron por completo el panorama mediático y cultural de México. El caso se convirtió en referencia obligada para discutir temas de justicia, fama y responsabilidad social. Las universidades comenzaron a incluir el caso en sus programas de estudio de comunicación, sociología y derecho. Se escribieron tesis, se realizaron documentales y se publicaron libros analizando cada aspecto del incidente. Pero, más allá del análisis académico, el impacto en las vidas reales de los protagonistas era innegable. Hassan vio cómo su carrera, construida durante años de trabajo arduo, se tambaleaba peligrosamente. Aunque mantenía una base sólida de fanáticos leales, había perdido oportunidades importantes y enfrentaba un futuro incierto en la industria musical. El oficial Hernández, aunque había ganado respeto y reconocimiento público, también enfrentaba las secuelas emocionales de convertirse en una figura pública involuntaria. Su vida privada había sido expuesta y analizada de maneras que jamás había imaginado. El caso también tuvo efectos en las políticas públicas.
Las autoridades comenzaron a revisar los protocolos de seguridad para eventos con celebridades y se implementaron nuevos programas de entrenamiento para oficiales que podrían enfrentar situaciones similares. Las redes sociales, reconociendo su papel en la amplificación del conflicto, comenzaron a experimentar con nuevas políticas para el manejo de contenido viral relacionado con incidentes legales. Pero, quizás el impacto más profundo fue en la conversación nacional sobre la responsabilidad y las consecuencias. El caso Peso Pluma versus Oficial Hernández se convirtió en un espejo donde México se vio reflejado, con todas sus contradicciones, sus valores en conflicto y sus luchas por definir qué tipo de sociedad quería ser. ¿Era posible separar al artista de la persona? ¿Debía la fama otorgar consideraciones especiales o responsabilidades adicionales? ¿Cómo debía equilibrarse la justicia con la comprensión humana? Estas preguntas no tenían respuestas simples, y esa complejidad era precisamente lo que hacía del caso un fenómeno cultural tan poderoso. Años después del incidente, cuando las pasiones se habían calmado y las perspectivas se habían ampliado, lo que quedaba claro era que un momento de pérdida de control había cambiado vidas, había dividido opiniones y había obligado a todo un país a reflexionar sobre sus valores más profundos. El poder de la fama había chocado con la autoridad del Estado. La impulsividad humana había enfrentado las consecuencias sociales. Y en el proceso, México había aprendido algo importante sobre sí mismo. ¿Qué opinas tú sobre este caso? ¿Crees que Hassan merecía una segunda oportunidad o que la justicia debía aplicarse sin consideraciones especiales? ¿Piensas que el oficial Hernández manejó la situación correctamente desde el principio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad nos escribes y qué te pareció más impactante de toda esta historia. Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Tenemos más casos polémicos que han dividido la opinión pública y que seguramente querrás conocer. En nuestro próximo video analizaremos cómo las redes sociales cambiaron para siempre la manera en que percibimos la justicia y la fama. No te lo pierdas. Y recuerda, en una sociedad compleja, las respuestas simples rara vez son las correctas, pero el debate siempre vale la pena.